Kya ko wirai tari ranta chereya. Teo ti pari tari meri. Chore kari poye vetse. Retane teo tani. Teo tapare vie ka ikari. Teo te aya atani totari. Higata te wa eniani. Te mari ke meti jikuhuave. Mente bebie. Ta bebia. Hikuri hechi mamunwa. Te po wa eniani pamu ke meti kureya hikayanti jane. Punyeri wirari kamara kumatiwa kia karitie hewa mentio yukupine tuari o ta kisikate ta bebiya ta kemarite naitu tente mate pona tu nyuki yatu hi kuri mes chem kankuro rachiwani ike tewaro eni mentio terrari pon ra kumaitu imamarire te quedane tegutani. Muy buenas noches a todos. Ya estamos en la última etapa de esta conversatorio, Viricuta y el Gran Ayar, a 10 años de una lucha milenaria. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la cultura y la apropiación. Un tema bastante fuerte, bastante difícil. Y pues para ello vamos a hablar con personas que trabajan en estas nuevas autorrepresentaciones de alguna forma y que pues pueden ayudarnos a problematizar un poco esto de la cultura wixárika y sus apropiaciones, tanto por el Estado como por particulares. Se está dando esta situación en la que parece que esta mirada occidental de todo verlo como propiedad privada y desde un punto de vista individual, pues entra en contradicción con las cosmovisiones originarias en la que pues todo es de todos y de nuestros ancestros y de tal forma que pues no es fácil este abordaje y muchas veces no estamos conscientes de relaciones de poder que hay detrás. Entonces, bueno, vamos a presentar a los compañeros que nos acompañan. Primero comenzamos con Lisbeth Bonilla. A continuación les digo que Ana Lisbeth Bonilla Carrillo, que en lengua wixárika se llama Cupuri, que significa alma y agua sagrada. Pertenece a la comunidad de Tatequi de San Andrés Comiata. Durante sus 17 años vivió y estudió en la comunidad al lado de su familia. Salió con el objetivo de estudiar la carrera de administración en el ITESO en Guadalajara, Jalisco, para prepararse en proyectos productivos. Su interés está enfocado en una economía solidaria o local y comercio justo. Es así que colaboró en el diseño y puesta en marcha de talleres participativos con dicha temática en comunidades wixáricas y coprodujo el libro Aprendamos a hacer un proyecto productivo, cuaderno de trabajo para diseñar propuestas desde la comunidad, que fue un documento editado por el ITESO. Le interesa el tema de la educación. Piensa que una educación apropiada que forme personas analíticas, reflexivas, con identidades fuertes, es la mejor herramienta para trabajar a favor de una cultura o un pueblo. Le apuesta a la educación, es decir, por lo tanto, en el 2009 colaboró con la Secretaría de Cultura de Jalisco en la coordinación de proyectos comunitarios desde el diseño e implementación de proyectos culturales educativos para las comunidades wixárika del Estado. Destacó talleres de gramática wixárika a docentes de diferentes niveles. Pues esto de la escritura también ha sido todo un debate en los pueblos y muchas de ellas aún no tienen un consenso de cómo debe escribirse.
participó en la elaboración del libro Taniuki, Narrativa Infantil Wixárika, derivado del concurso de cuentos para niños y jóvenes Wixárika, investigación documental también muy importante, del telar y bordado Wixárika, entre otros. Pues pertenece a una familia tradicional de San Andrés Comiata, en el municipio de Mezquitic, Jalisco. Le ha permitido participar en ceremonias y rituales las más importantes. Tuvo la oportunidad ya de acompañar a los jicareros del centro ceremonial al que pertenece en su peregrinaje a Viricú. La experiencia la marcó bastante y de ahí nació crear, junto con amigos y amigas, el grupo Hablemos de Jicuri. Liz, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, Toño. A continuación presentamos a Armando de la Cruz López. Hay muchos tocayos aquí en idioma Wixárika y la adaptación en español se llama Riraunime, licenciado en Contaduría, editor de la página en Facebook Orgullo Wixárika. Es una persona muy participativa en todo esto de las redes sociales con enfoque en los jóvenes. Es de la comunidad de Toapurie, Santa Catarina, Coexcomatitlán, municipio de Mezquitic. Su localidad se llama Quiorubita. Toda su vida ha estado en el estado de Zacatecas. Dice que se reconoce como un ignorante de su propia cultura, lo que hace que cada día se interese más y más en conocer sobre ella. Gracias, Armando, por también estar con nosotros compartiendo esta mesa. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias. También presentamos a Juan Silao Carrillo de la Cruz, este joven Riraunime, también llamado en Wixárika, perteneciente a Las Latas, en Santa Catarina, Mezquitic, Jalisco, miembro del colectivo Jóvenes Indígenas Urbanos HIU en la zona metropolitana de Guadalajara. Colabora en el equipo de educación del Museo Cabañas para generar actividades con un enfoque intercultural. Tiene su frase: los jóvenes tenemos la obligación de proteger nuestra cultura y aprovechar nuestros espacios para hablar de ella. Muchas gracias, Juan Silao Carrillo de la Cruz, por estar con nosotros. Ok, por lo pronto avanzamos entonces con nuestra compañera Norma Robles, de nombre Wixárika Cupaima. Es de la localidad de Mesa del Tirador, municipio de Bolaños, Jalisco. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nayarit. Ha trabajado en temáticas que tienen que ver con la educación, los derechos a una educación digna para población de pueblos originarios en la Universidad Autónoma de Querétaro. Desde muy joven, su interés por salvaguardar su lengua y su cultura le han llevado a contribuir en iniciativas para el rescate, fortalecimiento y difusión de la cultura wixárika. Su trabajo comunitario la ha encaminado a fungir cargos de representación social como coordinadora del grupo de danza autóctona Ruyapa de la comunidad de Mesa del Tirador, que tiene por objetivo fomentar la cultura a través de las danzas para la conservación y preservación de la identidad wixárika. Es documentalista también. En 2017 realizó un documental que lleva por nombre Cupaima. Es codirectora y actriz de ese documental. En ese documental muestra los límites lingüísticos, económicos y raciales que viven los migrantes en las ciudades. Esta realidad que muchas veces es invisibilizada, como nos platicaron hace un rato en este estreno del corto de Jóvenes Indígenas Urbanos. También resalta la importancia que tiene su lengua, el territorio, nuestro tema central de estas conversaciones, y los derechos en las mujeres, indígenas y jóvenes. Otro tema que ha estado muy presente es la reivindicación de las mujeres con las tecnologías. Aprovechando esto, están alzando la voz en diversos ámbitos. Es acreedora de varios premios, pero el más reciente, Mujeres en el Territorio, que lanza la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, obteniendo el segundo lugar en la categoría documental, en donde muestra cómo es que las mujeres indígenas inciden en la transformación del territorio. Ha participado en muestras de cine de manera nacional e internacional. Ahora trabaja en la coordinación de derecho indígena en la Universidad Autónoma de Querétaro. Se ha inclinado en la defensa de los derechos de los estudiantes de pueblos originarios. Su interés la ha llevado en colaborar en varios foros nacionales, asimismo el fortalecimiento de los derechos de las comunidades indígenas del estado de Querétaro sobre la defensa del territorio y el derecho a la autonomía como pueblos. Ha colaborado con traducciones institucionales, también pertenece a la red de artesanas del estado de Querétaro. Muchas gracias, Norma, por estar con nosotros. Cupaima, Pampariyutsi. Pampariyutsi.
Muy bien. Pues finalmente ya nomás haría falta, ahora sí que Silao Valadez. Sí, bueno, Silao Valadez, bueno, es una persona que tiene esta capacidad por ahora sí que familia, ¿no? Ya que es hijo de el Wixárika Marino Valadez y de su madre de origen americana, estadounidense. Pues es una persona muy reconocida porque lleva el arte wixárika a otros países, a Europa, a Asia, y pues con el orgullo de Nayarita sobre todo. Juan Silao, Silao Valadez también lo recordamos porque cuando se hizo la movilización de Viricuta en el 2010, pues apoyó al Consejo Regional Wixárika para conectar con la palabra en la asistencia cuando se hizo la visita a la Organización de las Naciones Unidas, así como a la compañía canadiense que pues compró las concesiones. Entonces, también por eso lo recordamos junto con otros líderes de nuestras comunidades. Bien, pues iniciamos entonces. Lisbeth Bonilla, ¿en qué proyecto? Platícanos un poco de tu proyecto, tu organización en la que participas actualmente y cuáles son las actividades que tú desempeñas. Gracias, Toño. Bueno, así como me presentaste, actualmente yo soy parte del grupo Hablemos de Jicuri, un equipo interdisciplinario integrado por Wixáritari, jóvenes y adultos y mestizos que desde sus diferentes y propias experiencias pues están preocupados por Jicuri, en español conocido como peyote o Lophophora williamsi. Entonces, nosotros tenemos como objetivo concientizar a la sociedad en general sobre esta situación que enfrenta la planta, que para nosotros es triste, que está viviendo una explotación muy grande, escasez. Ya en la mesa anterior nos platicaban todas las amenazas que vive Viricuta, el lugar donde habita esta planta. Entonces, nosotros queremos concientizar a toda la sociedad sobre lo que está pasando y también aprender y dar a conocer más la biología de esta planta. Entonces, el equipo está integrado por antropólogos, biólogos. Mando saludos a mi equipo si me están escuchando. Entonces, nosotros tenemos como una visión de acompañar al pueblo wixárika en la reforestación de esta planta. Comenzamos hace 3 años, el proceso ha sido lento porque es un tema muy delicado y muy polémico, entonces sabemos que tenemos que ir lento y consultando cada proceso o cada decisión que vayamos tomando. Y sobre todo también al ritmo de la comunidad wixárika con la que estamos trabajando actualmente, Tateikie, que ellos y todo el pueblo wixárika pues entienda que es importante atender la planta, que es importante defenderla y unirnos para pues reforestarla o las actividades que sean necesarias, pero que primero nosotros no podemos empezar si primero el pueblo wixárika no entiende el sentido de nuestro trabajo, entonces por eso hemos ido despacio. Y bueno, como decías, recientemente estuve colaborando en la Secretaría de Cultura. Fue un reto muy grande, una experiencia grande, un reto de poder negociar, estando dentro de la institución, lograr hacer proyectos que beneficien a nuestras comunidades, ¿no? Ese es un reto y aprendí qué es lo que nos toca hacer como wixáritarios o indígenas en los espacios públicos, que tenemos nosotros que estar ahí peleando para que se lleven proyectos que benefician, ¿sí?, a nuestras comunidades y no solo que usen nuestra imagen o nos folcloricen, ¿no? Entonces, pues en breve es lo que puedo compartir. Muchas gracias, Liz. Creo que va súper ligado a lo que estamos hablando de la representación sobre los bienes, las propiedades colectivas como cultura wixárika. Por ejemplo, esto que mencionas del jicuri, pues cuando se habla del pueblo wixárika, a todos nos preguntan, ¿no?
y tú comes jicuri o fumas jicuri, entonces es parte de esto que vamos a problematizar en este diálogo. También nos habla de este papel difícil que desempeñan los servidores públicos cuando tienen que mediar entre lógicas organizativas distintas de las comunidades y las lógicas institucionales. Entonces, creo que nos permite avanzar y mucho se basa esta dificultad en estereotipos que están muy establecidos desde las mismas instituciones, lo que en ocasiones se ha llamado como racismo institucionalizado. Gracias, Liz. Armando Riráunime, platícanos un poco acerca de tu proyecto. Bueno, pues, ¿por dónde empezar? Ya que este proyecto, pues, prácticamente ya tiene varios años que surgió. Básicamente surgió para poder conectar a los jóvenes que salíamos de las comunidades. En este caso, pues, yo al salir de mi comunidad, a veces tenía curiosidad, ¿no? De saber qué es lo que estaba pasando en mi comunidad, saber en qué es lo que había cambiado la flora y fauna, si había crecido pues prácticamente el territorio allí en mi comunidad. Entonces, platicando con una compañera que también es allá de Nueva Colonia, que afortunadamente, pues también por parte de mi mamá soy de Inacuarretá, de Nueva Colonia, por parte de mi papá soy de Queorubita, así como el tocayo Silao. Entonces, me dijo, oye, ¿por qué no hacemos esto? Yo voy seguido allá, no sé, tomo fotografías, tomo videos, te los mando y creamos una plataforma para transmitir eso, porque había muchos compañeros que desgraciadamente por cuestiones familiares, económicas, lo que quieras, se van a Estados Unidos y esos son los más alejados todavía de sus comunidades. Entonces, Orgullo Wixárika surge como un proyecto de acercar a esa gente que está fuera de sus comunidades para que sepan que hay un lugar que los sigue esperando, para que sepan cómo ha cambiado, cómo ha crecido, que no se olviden de dónde vienen, que no olviden pues esa identidad cultural, vaya. Bueno, por el momento ese es el trabajo que más tiempo le he invertido, pero también hay pues otras actividades que realizo pues ya en esta estancia aquí en Nayarit. Faltó mencionar eso, que radico en Nayarit ya hace 5 años. Aquí estoy creciendo profesionalmente y académicamente, ya que, bueno, como lo mencionaste, Hayo Aneme, soy licenciado en Contaduría, pero actualmente curso la maestría en Finanzas Públicas en la UNADEM, Universidad Nacional a Distancia, que es pues una nueva plataforma de educación que hoy en día, pues ya con lo de la pandemia, pues está dando con más normalidad. También tomó el diplomado de pueblos, comunidades y afromexicanas, perdón, ofertada por CNDH. También tomó 6 cursos enfocados a libertad de expresión, derechos humanos y salud, derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, los principios constitucionales de derechos en el servicio público, género, masculinidades, lenguaje incluyente y no sexista, y también investigación con perspectiva de género sobre la tortura sexual contra las mujeres. Entonces, básicamente, en ese ámbito es por el cual sigo aquí. Bueno, sigo aquí preparándome académicamente. También soy miembro activo del Colegio de Contadores del Estado de Nayarit. También, afortunadamente, pertenezco a la Red Jubil. Ya tuvimos ahí la oportunidad de ver y escuchar a Hanaki, que es la vicepresidenta. Funjo el cargo de secretario de Identidad Cultural. Y también, como el compañero de hace ratito, Lisandro, orgullosamente soy del colectivo de jóvenes de pueblos originarios. Entonces, pues sí es una carga de trabajo un poquito pesada, pero con orgullo se hace, con mucha dedicación, porque a fin de cuentas es en beneficio de nuestros pueblos originarios, no solo de la cultura wixárika, porque ya, pues bueno, como ya sabemos, aquí colindan varios pueblos originarios, que son 4, pero la página me ha llevado a socializar con otros pueblos originarios, tanto nacionales como de otros países. Entonces, por ese lado, pues estoy contento de realizar el trabajo que tengo ahorita. Y pues por el momento sería como la breve introducción a lo que hago. Muchas gracias, Armando. Pues sí, esta realidad de la migración, ¿no? Ahora ya
Los Wirraitari también están en diversos lugares, no solo en el país, sino también fuera de ella. Y una forma de, aprovechando las tecnologías, es acercar ese sentimiento de identidad. Finalmente somos este sentimiento colectivo y pues eso se logra a través, con esas propuestas de acercarlo a través de fotografías, de videos, de sentir un poco el origen todo el tiempo en esta resistencia que se tiene que tener en los lugares donde a veces es hostil contra la identidad, ¿verdad? Aprovechando que Armando se terminó de presentar, Barice López también nos acompaña, es un joven también que vive aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Te podrías presentar aprovechando esta ocasión? Bueno, ¿qué hago? Yo me Herrera, joven, a los organizadores, tanto como los compañeros y las compañeras que nos acompañan el día de hoy. Me presento, mi nombre es Álvaro, voy a hablar de la comunidad Barice López. Soy de la comunidad de Tuapurie, de la localidad de Nueva Colonia. Pues nada, les doy las gracias por la confianza y por la invitación que me han brindado en esta charla, a 10 años de vida y fruta y el gran hallar. Y pues los estaremos acompañando en esta mesa que es sobre la cultura y sus apropiaciones. Y pues espero que nos acompañen todos los que están al pendiente. Pues aprovechando que te presentas, también ayúdanos a responder de dónde participas tú, cuál es tu proyecto, qué es lo que nos quieres compartir. Bueno, en la organización que estoy actualmente se llama Coparmex, Coparmex Jalisco, donde apenas hace 2 meses me acabo de integrar. Y el labor que realizo en esa organización es que soy uno de los portavoces de los jóvenes emprendedores, exclusivamente para los Wirraitari, para aquellos jóvenes que desean emprender algún negocio sobre su artesanía o de lo que hacen. Entonces, eso es lo que hago. Ese es el trabajo que realizo en esa organización y pues que apenas se está comenzando pues la organización. Y por otra parte, también soy coordinador de un colectivo llamado NUPU, Nuestras Culturas, dentro de la Universidad ESO, donde estoy estudiando actualmente. Y pues el colectivo, su principal función es visibilizar, romper los paradigmas y todos los estereotipos. De esa manera, pues crear conciencia con los compañeros, tanto como con los maestros y en general con todos los que convivimos dentro del campus. También pues soy integrante de jóvenes indígenas urbanos, pues ya se presentaron hace un momento y pues ya conocieron más o menos toda la trayectoria que han tenido. También soy nuevo en ese colectivo. Y por último también quiero invitarles o quiero comentarles que acabo de abrir un canal de YouTube donde estoy compartiendo la cultura, todas las vivencias de los Wirraitari, las necesidades, pues en general, ¿no? Eso es el labor que realizo actualmente. Baritzi, por presentarte y por compartirnos tus proyectos. Silao, platícanos de tu proyecto, la organización, institución en la que eres parte y tus actividades. Pues Keakuts United, primero que nada, extiendo mis agradecimientos por los organizadores que me invitaron a formar parte de este panel. Bien, pues, al igual que Álvaro Waritzi, yo también soy miembro del colectivo Jóvenes Indígenas Urbanos. Aunque soy miembro, digamos, soy un nuevo miembro, ya he acompañado a este colectivo en algunas actividades, ¿no? Como una suma más de que los jóvenes estamos interesados. Pero aparte,
bueno, en la institución que participo o bien que colaboro, pues es en el Museo Cabañas. Algunas de las actividades que desempeño pues son como generar actividades interculturales para mostrar que los jóvenes estamos también presentes en otros espacios, ¿no? En este caso, en este espacio público, que no solamente los jóvenes o bien la población indígena está en sus comunidades, ¿no? Pues eso es todo. Bien, muchas gracias, Silao. Igualmente, Norma, ¿cuál es tu proyecto, tu organización, institución, las actividades que desempeñas? Kia ku United igual marihika enate mukaniere United Huercica Renón Villa ni tajapu rete unuca. Pues ya muy buenas tardes a todos. De antemano quiero agradecer por la invitación a este evento, especialmente a los organizadores, a Londra, Liz, Liz Bonilla y Hayuanime, que desde mi perspectiva son jóvenes que han estado como en la lucha esto, ¿no? Desde afuera de sus comunidades, pero que siempre están aportando algo para el beneficio, ¿no? Dando a conocer que las juventudes también pueden innovar estando en la parte occidental. Pues mi trabajo más va encaminado, ando en muchos proyectos, en realidad, pues ahorita el más reciente, pues trabajo aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Coordinación de Derecho Indígena, dependiente de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, que dirige la maestra Vero Perusquía, que me hizo la invitación, ¿no? Aquí trabajo justo, ¿no? Para dar a conocer los derechos de los estudiantes indígenas, porque a principio Querétaro es una población que no tiene presencia indígena birrárica, solo de la familia Otopames, ¿no? Los que son ñañús, triquis, náhuatl, y entonces esta encomienda se me hace de decir, bueno, pues tú estás aquí, tú eres de otra cultura, otro contexto. Desde el principio que me invitaron yo decía, ¿por qué no hay presencia indígena? No se nota, o sea, sí había, pero realmente no había presencia de los estudiantes. Entonces, una vez que me incorporo, lo que termino haciendo, pues es de decir, es que sí hay presencia indígena, esta parte de los trabajadores, los administrativos no sabían de ello, ¿no? Que solamente a veces los trataban de una manera indiferenciada. Entonces empezamos a trabajar con algunos casos de estudiantes que tenían algunos problemas dentro de la universidad. Y ahí fue que empezamos a decir, es que es nuestro espacio, ¿no? Y a mí me encomendaron como esa honrosa tarea de dar acompañamiento a los estudiantes. Pues ¿para qué? Pues para que las voces de los estudiantes indígenas pudieran ser escuchadas en toda la universidad. Y la presencia pues de los estudiantes existen. Había bastante desconocimiento al ser personas pertenecientes de pueblos originarios. Esto me permitió, ¿no?, visibilizar. Una vez que me contratan, pues yo soy hablante de la cultura birra, entonces ya como que doy presencia, genero esta oportunidad con mayor fuerza visibilizar, porque pues en esa área solo estaba una persona que estaba trabajando con los estudiantes, pero no era indígena. Entonces aquí, pues, ¿qué es lo que hago? Visibilizo nuevos contextos, nuevas identidades, que no solamente eran propias del Estado, ¿no? Que se podría decir de Querétaro. Y mi labor, pues, inicia ahí, haciendo actividades con las juventudes, de estarlos apoyando en las áreas de decirles que tú tienes derecho a una beca, tú tienes derecho a manifestarte si algo no se te informa, debes de preguntar, ¿no? Entonces el apoyo inició así. Porque yo lo vi este espacio, ¿no?, como un espacio propio que les pertenece a los estudiantes indígenas como de pueblos originarios, porque el trabajo, por ejemplo, institucional era tan importante, los reconocía como los estudiantes indígenas, pero era muy nulo. Existe y se ofrece oportunidad. Ahorita tenemos como 400 estudiantes indígenas que se autoinscriben como indígenas. La defensa, pues justamente esa parte de decir, bueno, esta también, o sea, la defensa del territorio no simplemente es defender un lugar sagrado, sino también el territorio para mí es de uso cotidiano. Esto se podría decir como pues el uso cotidiano que tenemos nosotros como estudiantes dentro de una institución.
Entonces eso pude identificar, entonces bueno, este es mi espacio y es mi territorio también, aunque venga de pueblos originarios. Y la otra cuestión, sigo todavía apoyando a los jóvenes indígenas de la comunidad, colaboro con ellos, que justamente yo inicié a impulsar esa parte de las juventudes, ¿no? Las juventudes que estamos haciendo dentro de nuestra comunidad. Entonces, el objetivo iba encaminado a que las juventudes incidieran en sus propias comunidades, desde qué se está haciendo, porque a veces las juventudes no los involucran. Una, porque dicen, bueno, tú no tienes experiencia, ¿no? Pero qué mejor desde las juventudes empezar a incentivar y trabajar, ¿no? Para que ellos vayan como teniendo un caminito andado, no simplemente que ya cuando lleguen mayores digan, ah, bueno, ahora sí somos comuneros. Entonces yo quería acercar esa propuesta con las juventudes, se pudo concretar ese espacio para ellos, entonces siempre en las reuniones pues ya nos mandaban a hablar. Y ahorita pues ya trabajo actualmente aquí en la universidad, estoy apoyando a los estudiantes y también en la cuestión pues pertenezco a la red de artesanos, ¿no? ¿Cómo es que tú estando en una ciudad puedes incidir desde esta parte, no simplemente que a los indígenas nos vean que podemos estar, ah, pobrecitos los indígenas, sino estamos aquí, pero realmente qué acciones se pueden implementar para no quedarnos ahí, no simplemente como un artesano, sino que promover la parte de la identidad sin olvidar de dónde venimos. Entonces, ese por ahora sería mi aportación y pues como mujer pues también estoy incidiendo en la parte de los documentales, como pues justo de dar voz a las mujeres que se han quedado allá, que no pueden manifestarse, ¿no? Pues esta parte de equidad de género, cómo es que las mujeres incidimos en esta cuestión, ahora no simplemente como una voz de los pueblos originarios que estamos allá, sino aquí dar voz, pero desde las plataformas, ¿no? Que tu rostro aparezca diciendo que es que tenemos equidad de género, desde esta cuestión, y cómo estas temáticas pueden ser como temas de discusión. Entonces eso me ha permitido también ir avanzando poco a poquito y que se nos vaya reconociendo desde diferentes ámbitos. Pampariyuchi. Gracias, Kupaima. Pues creo que esa labor que realizas es muy importante en el sentido de la educación y los espacios educativos, que todavía estos derechos a la educación intercultural que están reconocidos no se ejercen y todavía siguen siendo espacios exclusivos, al grado de que siempre es menos probable que los estudiantes indígenas accedan a la universidad o la concluyan, porque hay diferentes barreras, no solo la adaptación cultural, sino también la cuestión económica que siempre está involucrada en este proceso de exclusión. Y pues por el otro lado, este papel que ejerce las mujeres huertaitarias, pero también la parte de que también la equidad de género tiene su propia lógica dentro de la comunidad, ¿no? También ser mediador en eso. Lisbeth, ya nos platicaste en tu biografía que pues ir a Virikuta con el centro ceremonial al que perteneces fue algo una circunstancia que te motivó, y observar la situación del desconocimiento que hay sobre la cuestión biológica del hikuri. Si quisieras añadir algo de qué causas fueron las que te empujaron a hacer esto, y de una vez también para avanzar, ¿cómo describes de 10 años para acá la imagen que se tiene del Wixárika? Sí, bueno, cuando yo acompañé a mi familia desde el centro ceremonial, pues a esta peregrinación a Virikuta, y me nació descubrir más sobre esta planta, qué es, y sobre todo ir aprendiendo más como lo que significa para el pueblo Wixárika, para nosotros, y el respeto que le ha tenido siempre esta cultura, mis abuelos, cómo han llevado, cómo han cuidado y cómo hablan, cómo se expresan de hikuri. Entonces eso es lo que me motivó. Y también cuando llegué aquí a Guadalajara hace 10 años, justo estaba el tema de las concesiones mineras, estaba el movimiento Wixárika y mestizos en la defensa de Virikuta. Entonces también yo participé
en la marcha que se hizo aquí en Guadalajara, donde participamos todos los Virraritari que vivimos en Guadalajara, y fue una experiencia muy grande, también eso me motivó muchísimo. Y bueno, ¿qué ha pasado de 10 años para acá? Yo creo que desde hace mucho ya el pueblo Wixárika ha sido muy reconocido, ¿no? Pero en los últimos 10 años se ha visibilizado más por ser rica en el arte y en los rituales. Somos conocidos como una cultura mística, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos recientemente el regalo que AMLO le dio a Trump en su visita a Estados Unidos, el bochol que ha viajado en diferentes países, una exposición reciente sobre el arte huichol en París, la película del sueño del Maracame, los guardianes del peyote. Ahora nosotros somos conocidos como gente del peyote, los guardianes del peyote. Entonces, me parece que 10 años para acá, esta cultura, para bien o para mal, se ha visibilizado más, ¿no? Y bueno, pero también es lo que han hecho, pues, el gobierno y pues las empresas privadas, pero también está el lado de los Wixáritaри, como compañeros que nos acompañan en esta mesa, que ellos desde sus iniciativas, desde sus proyectos, quieren autorrepresentarse, haciendo videos, y ellos son los que deciden qué es lo que quieren presentar de su cultura y quién no. Entonces, todo esto pues es lo que se ha visibilizado más. En el tema de Jicuri, bueno, hay estudios que arrojan que después del concierto Wirikuta Fest que se hizo en el 2012, pues Jicuri se conoció más, había mucha gente que ni siquiera sabía de la planta. Después de eso empezaron a buscar e interesarse. Desde entonces el desierto de Wirikuta empezó a tener más turistas, más visitas de gente que buscaban Jicuri. Es lo que percibo que ha pasado. No, pues creo que una síntesis muy buena, ¿no? De la complejidad de estos 10 años que han pasado, y pues esto del Jicuri también, recordar que en México está solamente jurídicamente permitida para los pueblos que ejercen rituales mágicos religiosos, de acuerdo al convenio sobre psicotrópicos de 1966. Muchísimas gracias, Liz. Armando Riraunime, ¿cómo ha cambiado la imagen de hace 10 años que tú te acuerdas para acá, y en este contexto pues de los migrantes Wixáritaри adverso fuera de sus comunidades? ¿Cómo has percibido tú que ha cambiado la imagen? Sí, bueno, pues en estos 10 años pues han pasado muchas cosas, ¿verdad? Ya lo mencionan los compañeros, cada quien tendrá su experiencia propia, su experiencia familiar y colectiva. Pues hay para bien y para mal, ya lo comentó Liz, en este transcurso de estos 10 años, tanto la cultura wixárika como Wirikuta, Pariatsie, Real de 14, pues ha sido conocido tanto a nivel nacional como internacional, más de lo que ya se conocía antes. Estas plataformas nuevas digitales pues también han ayudado bastante en eso, pero también está la parte mala, ¿no? Que se ha venido una explotación, y Liz no me dejará mentir, bueno, el jicuri, la cactácea, pues está o estuvo cierto tiempo en peligro de extinción. De hecho, tuvieron que hacer algunos movimientos, algunas protestas, que se estaba traficando con la cactácea. Pero también muchas veces la misma ignorancia de la gente que va a Wirikuta, como dice Liz, el turismo ha aumentado, pero ni siquiera muchas de las veces saben qué es lo que van a buscar. Y los guías de ahí tampoco exactamente no saben, porque no están tan conectados con la cultura como ellos quisieran, ¿no? Y a veces les dan otras cactáceas que ni siquiera son jicuri, poniendo también en peligro de extinción esas plantas endémicas, ¿no? Que solamente están ahí.
Entonces, en estos 10 años es una lucha constante en todos los ámbitos, en lo social, en lo jurídico, en lo cultural, en lo espiritual, que claramente nos hemos fortalecido. Yo creo que los jóvenes que estamos fuera nos hemos dado a conocer, o más bien a reconocer, en el sentido de que ya no nos confunden con otros pueblos originarios en México. Yo recuerdo antes de que pasara esto, la gente me seguía diciendo, ya sea Tarahumara, Huichol, Cora, cuando no era así, ¿no? Ya después de todo este movimiento, de todo este reconocimiento que se le da a la cultura, pues ya saben identificar un poco más. Desgraciadamente sigue la palabra despectiva de Huichol, que para mí se debería de erradicar. Pero bueno, eso ya depende de nosotros, la carta de presentación que nos demos, porque si yo voy y me presento a algún lado como Huichol, pues es la primera palabra que se les queda, ¿no? La primera impresión que tienen. Pero si yo voy y me presento por mi nombre en Wixárika y les digo que soy Wixárika, es la primera palabra que se les queda. Yo siempre se les he dicho en estos 10 años, bueno, en este transcurso, pues, si sabes decir la palabra Wirikuta, te aseguro que sabes decir la palabra Wixárika, pero mucha gente no lo dice porque la primera palabra que escuchan es Huichol. Entonces, yo creo que en estos 10 años también hemos fortalecido esa identidad cultural que hemos tenido, tanto dentro como fuera. El decir, oye, pues esa palabra está mal, ¿no? Ya lo decía ayer un panelista, que pues, es una palabra mal dicha de los españoles cuando llegaron, que no sabían pronunciar. Y no solo nosotros, pues, en la mayoría de los pueblos originarios. Entonces, eso también en estos 10 años se ha visto reflejado mucho en la escritura. Yo he visto en el ámbito público ya muchas dependencias de gobierno, ya escriben Wixárika, ¿no? Ya se intenta también meter la U, que es una letra característica de nuestra cultura. Ya existe un comando en Word que pues ya prácticamente yo he visto que muchos lo usan. Ya en nuevos libros también se utiliza. Entonces, en estos 10 años, pues sí, gracias a Wirikuta, que es un lugar de enseñanza, también nos ha ayudado en esta parte. Hace 10 años los problemas eran otros en nuestras comunidades, eran un poquito más de problemas territoriales. Después de lo que pasó, de que Tate Yurianaka nos exigió, nos movió, Wirikuta Renmukuyu y Yatsia, de que, oigan, pues volteen a ver toda la cultura Wixárika, ¿no? Y fue bueno, al menos yo me sentí emocionado ver cómo todas las comunidades, las cabeceras principales, que son Tateikie, Toapure, Huautla, Remanube, Ratzitzaria, Canayarit, como todos se unieron, pues todas las comunidades con un fin común. Tanto así que también llamó la atención internacionalmente, porque vi varias notas, bueno, las tuve que compartir por la función que funjo en la página, de que tienes que estar compartiendo todos los días prácticamente información, artículos, estarlos checando para publicarlos, ¿no? Y ser ese medio de conocimiento y de reconocimiento ante la sociedad en general, nacional e internacional. Entonces, pues todos esos movimientos que se dieron, pues fueron benéficos y están siendo benéficos. Y a mí me gustaría que si hace 10 años Wirikuta movió comunidades, movió corazones, movió el espíritu, después de 10 años y con este foro, con estos 2 días de diálogos, de conversatorios, ahora sea un movimiento de líderes juveniles, líderes espirituales, luchadores sociales. Si hace 10 años se movieron grupos colectivos, se crearon nuevas asociaciones que no existían, está el Consejo Regional, bueno, en fin, ¿no? Aquí podría estar mencionando todos los colectivos nuevos que surgieron, pues que ahora también Wirikuta, después de 10 años, una a esos que siguen luchando, que desgraciadamente muchos ya no están, se nos quedaron en el camino, ya sea porque, pues, cuestiones de salud, ¿no? Y por qué no decirlo, asesinatos que se dieron, represiones, porque es una realidad que sufrimos en esta lucha constante. En honor a ellos, pues, que se siga movilizando, que se siga insistiendo, porque ya lo decía Santos hace rato, en lo jurídico este es un proceso muy lento. Es verdad, se pausaron las concesiones, más no se han cancelado, siguen ahí en un proceso, en una pausa, en un expediente, en una carpeta, que en cualquier momento, si nos descuidamos, si no seguimos manteniendo los ojos ahí, puede abrirse nuevamente y por debajo del agua, ¿por qué no decirlo?, volverse a dar, ¿no?
Entonces tenemos que estar haciendo siempre presión, estar actualizándonos en estos temas, sobre todo a los jóvenes que se interesen pues en esta parte jurídica, en esta parte espiritual y cultural, porque es hermoso ir a Viracocha. Yo también he tenido la oportunidad, así como Liz, de ir con mi familia y créanme que es un lugar que entras como una persona y sales como otra persona. Entonces, pues en resumen, creo que la visibilidad en Viracocha pues, ha tenido esas dos caras de la moneda, ¿no? En beneficio de, pero también un poquito en la explotación, en donde pues hemos hecho movimientos, como decía una persona, pues nuestros padres ya nos dieron la tierra, ¿no? Nosotros ya estamos haciendo los cimientos, ahora le toca a los jóvenes hacer esas paredes, esos muros resistentes que nadie, ningún sistema pueda venir a derrumbar, ¿no? Entonces, se está dejando el ejemplo, siguiendo el ejemplo de nuestros antepasados y pues a seguirle echando ganas. Afortunadamente en estos 10 años conocí a gente que me dejó una gran enseñanza, desde la mamá de Silao Valadez, que no está, que es Susana Valadez, nominada a Premio Nobel, a Juan Negrín, al gran maestro Jesús Chivarra, en fin, ¿no? Como les digo, podría estar aquí mencionando tanta gente que hemos conocido en esta lucha, en estos transcurso de estos 10 años, pero pues yo creo que hay que escribir una nueva historia de estos 10 años en adelante. Y pues como esa es podría decir que mi breve respuesta de estos 10 años, ¿no? De lucha constante que tenemos, y esto sigue y sigue, porque bueno, pues los depredadores están ahí y siempre van a estar ahí, así que pues a seguir resistiendo. Si ya resistimos más de 500 años, podemos resistir otros 10,000 años. Y más allá de resistir, pues yo creo que ya es tiempo de contraatacar, ¿no? De defendernos, no solo de hacernos bolita. Ya tenemos los conocimientos, ya tenemos a los jóvenes. En estos 2 días hemos visto a jóvenes pues, talentosos, ¿no? Preocupados por su cultura, tanto Nayeris, Virrey Altari, pues, de todos los pueblos originarios. Entonces, pues a echarle ganas, a apostar por ellos y de la mano con ellos, con el conocimiento de nuestros ancestros, pues a seguir defendiendo. Perdón, creo que todo se sintetiza de que se están quebrantando muchos estereotipos que nos tenían inmovilizados y separados muy fuerte, y ahora los jóvenes pueden plantear esta socialización de lo que es la pluralidad indígena, la pluralidad wixárika en este caso. Por favor, de igual forma, Baritzi, ¿tú crees que hay un antes y un después hace 10 años? Y pues, ¿qué opinas al respecto de esto? ¿Cómo ves tú que se está representando ahora a la cultura wixárika en los espacios? Bueno, lo que me motivó en lo personal fueron las experiencias y la necesidad de la gente, ¿no? Sobre todo mi perfil o mi objetivo siempre ha sido ayudar a las personas, pero también resaltar mi cultura, pues que es wixárika. Yo siempre lucho para que se mantenga viva la cultura y pues también transmitirle a la nueva generación que lo sigan practicando y que no se olviden de ellos, pues. Y en cuanto a la siguiente pregunta, yo creo que no me acuerdo muy bien, pero hace 10 años, yo justamente en esos tiempos estaba visitando a mi hermana que en ese momento estaba viviendo en la Ciudad de México. Me acuerdo que justo me tocó la marcha que se hizo en esos años y pues la verdad fue un impacto muy, muy grande, ¿no? Como ya decía hace rato Reúnime, pues gracias a ese movimiento, pues muchos se enfocaron más sobre la cultura wixárika y sobre el territorio de Viracocha, ¿no? Entonces yo creo que son cambios drásticos que han pasado durante 10 años y pues también yo creo que las nuevas generaciones le están apostando mucho a qué podemos hacer con nuestra cultura, ¿no? De qué manera podemos apoyar para que esto no siga sucediendo, pues,
para evitar problemas, ¿no? Entonces yo creo que ha sido muchos cambios que han surgido durante 10 años. Gracias, Baritz. ¿Y tú qué opinas, Silao? Tú que estás por un lado con un colectivo y por otro lado en una instancia de gobierno como servidor público, ¿qué opinas cómo se divide esta representación del Wixárika en el espacio, Silao? Bien, bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo es la representación quizás en los espacios públicos? A lo que me he dado cuenta es que hay un desconocimiento total, porque hay bueno, los visitantes son una población amplia, ¿no? Hay una población variable, pero creo que formar parte de digamos, de este equipo de trabajo en esta institución me ha ayudado a veces, aunque en menor cantidad, compartir, así como dar a conocer cuál es digamos, la cultura wixárika, ¿no? Que está siempre luchando por en este caso, por la conservación de sus derechos, la conservación de su cultura, que es una cultura que no se deja, digamos, manipular. Por otro lado, también creo que a los jóvenes nos corresponde aprovechar estos espacios, aprovechar digamos, nuestros lugares para poder compartir, ¿no? Para poder, así que más que nada, dar a conocernos, que los jóvenes, que en sí la cultura ya está visible, está presente, no solo en las comunidades, sino que en todo, digamos, en todo el territorio nacional, ¿no? Incluso en el extranjero, en territorio internacional. Aprovechar también estos espacios que, digamos, para hablar acerca de que no solamente se folclorice, sino que también se cuente, que se hable de esta historia que no se conoce, ¿no? De esta historia que no se habla, que es, digamos, que es los usos y costumbres, que digamos la importancia que tienen digamos, nuestras deidades, ¿no? Nuestras creencias, de por qué se siguen practicando, de por qué se siguen conservando. Sería todo. Muchas gracias, Silao. A continuación, Norma Robles, ¿tú qué opinas de esta problemática que existe de la apropiación cultural, tanto de las cosas tangibles como las intangibles, como estas ceremonias, estas terapias, productos, cine, arte, idioma? ¿Cómo tú problematizas esto y cuáles crees que son los efectos para el pueblo wixárika? Creo que es un tema que se ha venido hablando bastante en todos los ámbitos, y en estos 2 días de foro, pues para mí es importante, ¿no? Aunar, no simplemente decir, lo acabo de mencionar hace un momento, que para mí el territorio no solo son los lugares sagrados, sino en dónde estamos pisando como jóvenes esa parte del territorio. Quiero aunar hablando acerca de qué está haciendo, ¿no? El gobierno, ahora que yo ando fuera y me he dado cuenta de algunas temáticas, de las ciertas políticas que se han impuesto a, pues obviamente, los políticos, programas sociales, pues que han implementado el Estado, ¿no? Yo sé que esto ha tenido como una finalidad justo, ¿no? De apropiarse de los elementos de nuestra cultura. Por ejemplo, esta parte que hace unos días estuve como viendo que estaban promoviendo una muñeca Lele, ¿no? Entonces esa parte me quedaba pensando realmente quién lo está promoviendo. Y esto, ¿no? Las políticas y las apropiaciones no se ha generado un beneficio para los pueblos indígenas, al contrario, es como complicado hacia sus actividades, no están respetando a su propiedad intelectual, no hay un debido reconocimiento a la propiedad intelectual, ya sea sobre la tierra, los lugares sagrados. Entonces, sí, todos, pues siempre que llegas a la ciudad, siempre te preguntan, pues, ¿eres wixárika? Háblame del jicuri, ¿no? Sino que no se van más allá, que realmente nuestro territorio es un espacio, ¿no? Que guarda mucho respeto hacia nuestras comunidades,
está aunado con lo que tiene que ver el pueblo wixárika y su cosmovisión, donde se tiene una visión del individuo hacia el espacio que habita, emerge la dualidad de sus significados y sus significaciones sagradas, ¿no? Por ejemplo, para la cultura wixárika, la concepción de la tierra es como un planeta, ¿no? La tierra como un suelo que lo usamos para sembrar, para sacar nuestros productos, y existe una conexión infinita, ¿no? Con lo que podría decirle la parte del contexto actual, ¿no? Resalta alarmantemente la ocupación en el territorio wixárika, en el cual se encuentran obviamente amenazados nuestros lugares sagrados. Pero también me da mucho gusto que hoy en día pues las juventudes se vayan emergiendo a estas temáticas, a varios temáticos, no simplemente de los lugares sagrados, ¿no? También pues existen personas que están diciendo es que esta es nuestra propiedad intelectual y nos corresponde por derecho. ¿Por qué? Pues porque lo marcan las leyes ya que vienen ahí marcados, solo hace falta que los apliquemos porque ya es mucho tiempo de que se está hablando de esto, pero realmente ¿qué se está haciendo, no? Para que no se apropie de toda esta cuestión, en la parte, por ejemplo, no se dañen la parte ecológica que tenemos, nuestra área natural protegida. Podría mencionar como algunos casos que han sido violentadas o algunos casos, ese rato estaba escuchando, ¿no? De que estaban hablando que ha habido violencia hacia las personas y cosas así. Y son múltiples, o sea, contradicciones que se han venido tejiendo en la actualidad, justamente aunado por las problemáticas actuales, ¿no? Ahorita todas las cosas que estamos viviendo, y siento que esta parte del territorio es un tema muy importante, pero también pensar y repensar hacia dónde vamos. ¿Realmente nos vamos a conformar solo de decir, bueno, vamos a proteger, sino de decir, bueno, nos vamos a unir y vamos a ser críticos en esta situación? Creo que sería todo. Sí, muchas gracias. Yo creo que esa es esa parte importante, ¿no? Porque esto no se va a poder llevar a cabo como una demanda si no se politiza, si no hay una postura política frente a cada intercambio, que debería ser un intercambio cultural igualitario y que no solamente beneficie o a otros que no son wixáritarios o que no son indígenas y que finalmente terminan perjudicando, como es el caso del Hikuri, o del Hikuri, que es justamente por esa difusión estereotipada que en mucho contribuye a la cuestión de la desaparición de la planta. ¿O qué opinas, Liz? ¿Tú qué opinas esto de la apropiación cultural y los efectos negativos o positivos que tenga para el pueblo wixárika? Y bueno, pues de la apropiación, por ejemplo, en el idioma yo veo muy claro cuando usan palabras wixárika para fines de mercadotecnia para su producto. Entonces, tal vez lo hacen con buena intención, pero también tenemos que estar conscientes que al usar una palabra en wixárika estás englobando toda una cultura, un pueblo. Cuando usas, por ejemplo, más las palabras sagradas, el Hikuri, el Maracame o Nivetzika, por ejemplo, yo no podría traducir en 3 palabras o en un párrafo lo que es Nivetzika, porque ahí engloba todo un mundo de maíz. Y cuando yo veo un producto que se llama Nivetzika, pues yo como parte de la cultura y me ofendo, pienso que es una ofensa para mi cultura, aunque las personas que usen estas palabras pues lo usen con buenas intenciones, ¿no? O cuando yo veo un champú que se llama Hikuri, pues ya en sí la palabra Hikuri, pues como ya lo hemos platicado, pues es muy conocido, es muy polémico, y tal vez por eso va a tener éxito el producto, ¿no? Pero ahí estás arriesgando la planta, estás difundiéndolo más, cuando el peyote ya no necesita eso, el peyote necesita vivir, necesita que ya no lo consumamos más. Entonces,
de cierta forma tiene muchas desventajas. Hace unas semanas los mismos Birraritari en redes sociales estaban compartiendo un video sobre una presentación de danza del peyote organizado por el estado de Nayarit, ¿no? Entonces, era pues, puro folclore. Los Birraritari que compartían este video estaban muy ofendidos porque ellos saben que la danza del peyote no solo es danzar o brincar o usar el ojo de Dios, lleva un proceso, lleva un ritual, y pues ahí esa parte de la apropiación cultural a mí lo veo como muy, pues, muy polémico y es lo que ha estado sucediendo muchísimo en estos tiempos. Claro, se simplifica y se vuelve un producto como sin fondo, ¿no? Como para consumir y no se da cuenta todo el legado, todo lo que conlleva esa producción de conocimiento, esa producción de percepciones que no pueden ser marketizadas, sin embargo se está dando mucho. De la misma manera, Riera Unime, ¿tú qué piensas? ¿Crees que ha cambiado o qué problemática ves en esto de la representación y la apropiación cultural desde tu proyecto? Muy bien, bueno, pues primero creo que definir lo que es la apropiación, ¿no? La apropiación es el acto de tomar o utilizar, en este caso, ya sea un objeto, palabra o algo que identifica una cultura para bien o para mal. Entonces, podemos definir que las apropiaciones culturales se pueden dividir en dos: las que son las positivas no lucrativas y las negativas lucrativas. Al menos yo, en mi concepción, así las veo. La opinión que voy a dar es totalmente mía. No quiero que nadie se vaya a molestar, porque sí es algo muy delicado, ¿no? Es algo de percepción. Pero a lo que voy es que alguien me podría decir, ¿cómo puede ser positiva, no? No lucrativa. Si la mayoría lo utiliza, pues para tener algún beneficio, ¿no? Cuando te apropias algo, hasta nosotros mismos. Creo que todos nos apropiamos alguna vez en la vida, culturalmente de otra cultura, sea la occidental, oriental o la birrárica. Pero lo que voy con la positiva es cuando no lucras de ello, cuando lo haces para dar a conocer. Un ejemplo, aquí en Nayarit se da mucho que los Teibarierri se ponen nombres en birrárica a sus hijos, ¿no? Y tú le preguntas, oye, ¿qué significa? Y me dice, es que viene de la cultura tal. O sea, primero se informan, primero investigan, saben, pues no solo se lo ponen por querérselo poner, ¿no? Y por ese lado yo digo, está bien, no hay ningún problema, ¿no? He conocido a gente, de hecho, que sí, un profe de la facultad que se llama Tateguari, es un excelente profe, y yo le pregunté qué significa su nombre. Él me dijo, es que mi abuela era descendiente, birra y cosillas así, ¿no? O sea, que tiene un origen. Pero si se lo planteas a otra persona, tal vez va a decir, no, es que no deberías de ponértelo, ¿no? Son muy celosos de su propia cultura. Pero digo, bueno, hasta cierto punto, pues no pasa nada, ¿no? Es un nombre. Pero viene la otra parte, lo que comenta Liz, cuando ya empiezas a lucrar, cuando empiezas a beneficiarte a ti y sobre todo, sin darle ese reconocimiento a la cultura, sin dar esa introducción, esos antecedentes de dónde viene y por qué. Claro, yo también coincido con Liz. Aquí hay muchas, por ejemplo, me gusta mucho el ballet folclórico, no lo practico desgraciadamente, pero me gusta mucho. Y hay muchas representaciones de danzas birrárica y tú dices, caray, que nada que ver, ¿no? Con las fiestas que se hacen y lo presentan así tal cual, vestidos con sus ojos de Dios, tú ves ahí maíz, y tú dices, órale, o sea, ya lo empiezan a modificar, ya lo empiezan a sacar de contexto y eso es lo que sí está bastante mal, esa apropiación cultural y sobre todo los que empiezan a lucrar, ya sean marcas, ya sean otras personas, que nada que ver con la cultura y sobre todo y lo voy a decir así con todas las letras y palabras, los pseudochamanes. Hay sin fin de personas que dicen, es que yo te voy a curar y sacan su muvieri, sacan su jicuri, sacan una jicarita y hacen otro tipo de ritos y ellos dicen, no, es que yo soy descendiente de los birras y por eso soy maracami. Todavía utilizan esa palabra y ahí es donde yo digo, no, es que pues no.
Desgraciadamente, como te digo, por la función que tengo en la página, pues he visto varios artículos, varios videos donde se da ese caso y digo, no, es que esto no. Y mucha gente me dice, oye, ¿puedes subir este video de un ritual al que fui? Y yo digo, está bien, pero no lo voy a subir, no lo voy a compartir porque pues, prácticamente, en primero, eso está mal. Y no voy a desinformar al público que está en la plataforma conociendo la cultura bierrárica, ¿no? A través de lo que es 100% bierrárica. Y no lo voy a malversar ni nada. Y le digo, disculpa mucho, pero no se puede. Entonces, por ese lado, pues sí, yo podría catalogar la apropiación cultural en esas dos vertientes, ¿no? La positiva y la negativa, la que hacemos nosotros mismos. Por ejemplo, está internamente también la apropiación de que todas las comunidades no son exactamente iguales. Aunque somos Virral Tari, no practicamos las mismas costumbres a veces, en el sentido del procedimiento, pues, ¿no? Y muchas de las veces, por ejemplo, aquí en Nayarit, hablando del Jicuri Neira, no lo practican. Pero sin embargo, muchos Virral Tari dicen, oye, es que yo quiero conocer, sobre todo porque en estas fechas, en mi comunidad en Quebrubita, no me dejará mentir Silao ni Huaritzi, acaban de pasar. Y hay mucha documentación que se está subiendo en redes sociales, ¿no? Y mucha gente me pregunta, es que esa fiesta nunca la habíamos visto. Y mismo es Virral Tari, ¿no? Y me dice, yo quiero conocer de dónde viene, por qué se hace, el proceso, ¿no? Y eso es algo positivo, que estás compartiendo tu misma cultura internamente, o sea, apropiátelo, está bien, no hay problema. De todas formas, es como que un origen en común. Por ese lado, pues está bastante bien, pero también ya cuando empieza a salir ahí, como decía Liz, pues cuando empiezan como que nada más para una imagen, vender algo folclórico, nada más vender una imagen de, no sé, ¿no? Por mucho tiempo a la cultura bierrárica se le, no es que se le tuviera lástima, sino que se le, no sé, desvalorizó, ¿no? Pensaban que no, que éramos gente que siempre iba a necesitar ayuda, ¿no? Y dice, pobrecitos, ¿no? Entonces, a veces utilizan esa imagen para sobreexplotar sus productos. Ya lo comenta Liz, ¿no? Yo también conozco muchos productos que tú dices, wow, que nada que ver con el origen, ¿no? Entonces, esa parte sí, y hay que buscar las maneras o las formas de poder jurídicamente o legalmente defender eso, ¿no? Pero como le decía hace rato el catedrático, el abuelo, el viejo, que se autodenomina él mismo, ¿cómo puedes defender algo si ni siquiera te lo reconocen, si ni siquiera existe? Ya lo decías tú, para que puedas defender algo jurídicamente tiene que existir. Entonces necesitamos los jóvenes que estén estudiando derecho, es más, no necesitas estar estudiando derechos, necesitas simplemente estar consciente de que eso está mal para presentar una iniciativa de ley, decir, ¿sabes qué? Eso está mal. Vamos a intentarlo proteger por este lado, ¿no? Lo protegemos celosamente nosotros mismos con la palabra, pero también hay que proceder legalmente y para poder hacer eso, pues hay que plasmarlo en un papel, hay que plasmarlo en la Constitución o en una reglamentación, pero pues eso lleva un gran proceso. Pero para esto son estos foros, ¿no? Para ver quiénes piensan de la misma forma, porque hay muchas luchas, ya lo vimos. Hay muchas luchas, tanto jurídicas, sociales, de libertad de expresión, de género, y todas están bien, todas las luchas son bienvenidas. Entre más gente seamos, mucho mejor, y entre más podamos abarcar, mucho mejor. Pero yo sé que esa parte de la apropiación cultural a todos nos va a mover, a todos nos va a tocar el corazón de decir, no, que no se prostituya esa palabra bierrárica, esas palabras sagradas, ¿no? De Tamatzcoyumario, el venado azul, ya sea en Téibari o en bierrárica, ¿no? El jícuri, el peyote. Entonces, por ese lado, pues sí, debemos de comenzar a actuar ya un poquito legalmente, porque ya lo sabemos espiritualmente y culturalmente. Simplemente nos hace falta dar ese pequeño paso que ya se está dando. Hay jóvenes que se están acercando con artesanos, con pintores, para poder, dar ese paso. Entonces, pues, esa es mi participación en esa pregunta. Muchas gracias, Armando. Se nos acabó el tiempo. Pues, nada más para salir, pues, un mensaje a la sociedad civil de cada uno para poder pasar con nuestra transmisión del video musical para cerrar este evento. Muchísimas gracias, Armando. Creo que es un tema muy complejo. Estamos hablando de la corresponsabilidad de los jóvenes, Huerraritari, de distinguir, formarnos un criterio entre la propiedad individual y la propiedad colectiva.
y que se forme un movimiento para que luego se plasme en lo jurídico. Pues bueno, vamos iniciando. Baritzi, para despedirnos, ¿qué le dice a la sociedad civil lo más rápido que se pueda para que podamos tener este video de salida? Bueno, pues nada, que sea de mucho aprendizaje, pero sobre todo de mucho enseñanza a la nueva generación que vienen en camino, pues, y también de muchos triunfos de las culturas que aún sean más vivas. Es todo lo que les comento y pues a luchar y que vengan triunfos. Bien, muchas gracias por tu participación en esta mesa. Y a ese lado, ¿cuál es tu opinión? Bueno, Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que invitar a la sociedad que se sensibilice y esté dispuesto a escuchar, ¿no? A escuchar las voces de los jóvenes, en este caso, ya dejar a un lado la folclorización, sino que más bien tener la iniciativa de querer conocer digamos, sus orígenes en sí. Eso es todo, gracias. muchas gracias, Lisbeth. ¿Qué nos dices para salir? Pues nosotros como Virraritari creo que trabajamos con nuestras culturas, tenemos que hacerlo de manera consciente, cada proyecto que queremos hacer, consultarlo con nuestros mayores y asambleas. Y al pueblo no virrárica, mestizos, pues que también cuando usan algo de una cultura indígena, pues que consulten, que estamos aquí los pueblos indígenas, esperando que nos consulten, no solo que esperen nuestro arte, nuestra cara, sino que queremos un diálogo horizontal. Gracias, Liz, por tu importante participación al respecto de Hikuri, que es muy importante, muy clave para que se conserve la cultura wixárika en las próximas generaciones. Norma, para cerrar y despedirnos. Creo que yo lo que podría aportar es que en realidad como juventudes tenemos mucha responsabilidad y en las instituciones donde estemos trabajando, pues ir educando, ¿no? A estas personas que no son tan propias de la cultura y pues que nos consulten, ¿no? Que se nos haga como que se nos consulte a los pueblos originarios para poder orientar a esas personas y pues obviamente también nosotros como de pueblos originarios, pues aunarlo con las personas mayores de nuestras comunidades, ¿no? Pues estas instituciones pues tienen el deber, ¿no? Conocen lo que es el derecho y el respeto hacia la propiedad intelectual, lo que veníamos diciendo. El derecho a la consulta, pues que se nos informe de manera, porque es un derecho que nos corresponde. Gracias. Muchas gracias, pues así nos despedimos todos. Por favor, pues agradecer a la sociedad que nos escuchó, a los Virraritari, a Eni por ya mantenido terrata tema y para profesionistas, si me muka y yari, rehri wani me ko yahu, pona si me te llega y que puede te llega en antilla hane. Kirabi si rawari te makene. Pampariyo, si Rayonito, nos vamos a la transmisión del video musical para cerrar este evento. Muchísimas gracias.